Muy buenos días, hermanos, amigos. Qué bueno estar con ustedes una vez más y qué bueno que permite el Señor que nos encontremos en este servicio de ayuno y oración de hoy sábado. Damos gracias al Señor que es bueno y misericordioso con nosotros y cada día Él nos sustenta con su palabra. Quiero invitarles a que busquemos un pasaje bastante conocido en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Y nos habla acerca de el ciego Bartimeo. Hoy vamos a considerar su historia y lo que pasó en ese encuentro que tuvo Bartimeo con Jesús. Leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, del versículo 46 en adelante, lo siguiente. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y dice el versículo 52, y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Eterno Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana que tú nos permites, Señor, una vez más estar en tu casa. Algunos, Señor, presencialmente, los que tienen que elaborar, Señor, producir esta actividad, y otros, la iglesia, en sus respectivos hogares, pero todos, Señor, unidos en una sola fe y con el mismo gozo y por tu Espíritu Santo, para deleitarnos con la palabra que tú nos das. Gracias por este pasaje, gracias por lo que Él nos enseña, y permítenos, Señor, que esta enseñanza la podamos aplicar a nuestra vida, porque esa es la idea, que podamos amoldarnos a ella y que se convierta en regla de fe y práctica para nosotros. Estamos en tus manos, oramos y ponemos esta palabra, Señor, y a este siervo tuyo, para que lo uses en la forma en que tú quieras, y que tu palabra nunca, como es tu promesa, vuelva a ti vacía. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Hermanos, en este pasaje de Marcos 10, 46 al 52, que nos habla acerca de este hombre llamado Bartimeo, hay algunas cosas que quiero de pronto decir antes de entrar de lleno en el mensaje. Y tiene que ver primero con el nombre del ciego. Se llamaba Bartimeo, y este es un nombre compuesto que tiene un significado muy especial. Esta palabra bar, delante de un nombre, indica el hijo de. Bar significa el hijo de. De tal manera que Bar Jesús es el hijo de Jesús. Y en este caso, Bartimeo es el hijo de Timeo. Me recuerda que en inglés pasa algo parecido. Por ejemplo, un apellido como Anderson es el hijo de Ander, Williamson, y todo lo que termina en son, Johansson, Peterson, el hijo de Peter. Ahí fue, digamos, el origen de ese apellido, de ese nombre. En este caso, en cuanto a Bartimeo, su nombre significa el hijo de Timeo, y Timeo es una palabra en griego que tiene un significado más o menos, que quiere decir un hombre que no podía ver bien, un hombre que era ciego, de tal manera que parece que Bartimeo era el hijo del ciego. Su padre como que era ciego, y Bartimeo no siempre fue ciego. Encontramos en el cuerpo de esta lectura, de este pasaje,
que dice que cuando él le habla a Jesús, le pide que recobre la vista, que recupere la vista, y uno no puede recuperar algo que no ha perdido. En todo caso, Bartimeo, según este pasaje, era un hombre ciego, pero cuando lo leemos cuidadosamente encontramos que él veía claramente con los ojos del alma y supo ver con ellos lo que podía significar para él ese encuentro que iba a tener en su vida con Jesús. Y gracias a esta claridad suya, reaccionó como nos lo cuenta el relato del Evangelio de Marcos, de un modo tan certero y oportuno que bien puede convertirse en un ejemplo del cual nosotros podamos imitar en este día 7 cosas, 7 actitudes de Bartimeo y que son provechosas para nuestras vidas. 1. Este ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado pidiendo limosna, dice la palabra de Dios, junto al camino cuando pasó Jesús. El pasaje dice en el verso 47 que oyendo que era Jesús Nazareno, el versículo 46 dice que en la parte final que el ciego Bartimeo estaba sentado junto al camino mendigando cuando pasó Jesús. Él estaba allí, a un lado del camino, no estaba en el camino, estaba junto al camino. Y cuando pasó Jesús, él comenzó a dar voces y a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el caso de Bartimeo, sucede lo que pasa con muchas vidas hoy. Hay mucha gente que está allí en el camino de la vida, a un lado del camino, gente en gran problema, gente con dificultades, gente con cosas terribles en su vida que solucionar, gente con grandes necesidades como las que tenía el ciego Bartimeo. La de él era bastante fuerte, no podía ver, y es algo lamentable que una persona llegue a esta situación y quede en completas tinieblas. Él tenía esa prioridad en su vida, recuperar la vista perdida. En este pasaje encontramos en este versículo, en el versículo 47, el siguiente versículo, que él pide misericordia. Dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice el verso 47. Ten misericordia de mí. Y él pide misericordia a aquel justamente que es misericordioso y clemente. Él sabía lo que estaba haciendo, él sabía a quién podía acudir y sabía que este hombre que venía era un hombre compasivo, era alguien piadoso, era alguien lleno de amor y que iba a tener misericordia de él. Sí, el Bartimeo sabía que si Jesús ponía su mirada en él, iba a ver su miseria, iba a ver su necesidad profunda, iba a ver lo que él estaba atravesando y se iba a compadecer. No a tener lástima, sino a hacer propios los sentimientos ajenos. Eso es compadecerse de algo o de alguien. Él tenía toda su fe y su esperanza puesta en Jesús y no quedaría defraudado. ¿Sabe por qué? Porque jamás alguien que ha venido a Jesús buscando algo de él sale defraudado, sale lleno, sale satisfecho, porque Jesús siempre está dispuesto a darle a cada cual aquello que anda buscando y que él sabe que es necesario para su vida. En este caso, Bartimeo tenía una gran necesidad: recuperar su vista. El versículo, en segundo lugar, el versículo 48 nos dice que mucha gente reprendía a Bartimeo. Lo reprendían para que se quedara callado, pero él clamaba mucho más. Versículo 48, y muchos le reprendían. No le mandaban a decir amablemente: por favor, cállate. No, era con palabras fuertes. Era una reprensión que él recibió fuerte de la mucha gente que estaba allí rodeando al maestro. Tal vez sus discípulos, gente que le acompañaba en el camino. No querían que él siguiera molestando al maestro. De pronto pensaban que no era digno de tener un encuentro con Jesús. Muchos pensaban y tenían la creencia de que este tipo de enfermedad, como la ceguera, era producto del pecado de una persona. Y alguna vez Jesús sanó a alguien y le preguntaron: el Señor, quién era pecador, este o sus padres. Y él dijo: no, ninguno.
solamente que Dios quiere probar su gloria en algunas personas haciendo cierto tipo de milagros. Y en este caso, no querían que Bartimeo siguiera gritando en el camino, detrás de ellos. Y le reprendían para que se callara, pero entre más le reprendían, más fuerte gritaba él: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabe, de pronto era esto, de pronto pensaban que era un pecador, que no era digno de estar en la presencia del Señor, o tal vez algunos podían pensar que él, que sus gestos, sus gritos, lo que él estaba haciendo molestaba al maestro. Pensaban que estaban haciendo bien echándolo fuera para que no le molestara y que Jesús iba a estar complacido de eso. Lo hacían de pronto para congratularse con Jesús. O le molestaban sus gritos solamente. Les incomodaba que él se siguiera gritando en el camino y por eso pretendían callarlo. Pretendían que se quedara callado, pero él gritaba mucho más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy en día, ¿sabe usted? Hay unos que también desprecian y quieren callar a aquel que demuestra públicamente su fe en Jesús. Guarda tus creencias para ti mismo. No hables aquí de Jesús, porque aquí somos de la religión católica. Tenemos nuestra religión y no vamos a cambiar. Usted ha visto que muchos ponen en la puerta de su residencia el letrero: aquí somos católicos y no queremos saber nada del evangelio. Por favor, no insista. En cambio, los cristianos ponemos en nuestras puertas: aquí somos cristianos evangélicos y con mucho gusto le vamos a ayudar. Si quiere oración, venga y oramos por usted. Estamos para servirle. Así es el Hijo, así es el siervo de Dios, dispuesto a servir, dispuesto a ayudar. Pero hoy día mucha gente todavía, como en los días de Bartimeo, que lo querían callar, que no siguiera hablando, gritando al maestro, mucha gente todavía quiere callar a aquel que habla públicamente de Jesús. Quiere callar a la iglesia que manifiesta su fe, a la iglesia que trabaja, la iglesia que habla del Señor, porque les incomoda lo que la iglesia está comunicando. Pero no son ellos, no son ellos, no crea que son ellos, son aquellos que lo manejan, aquellos espíritus que están en contra del Señor, aquel espíritu que está en contra de que se predique la palabra, y siempre va a intentar por todos los medios hacer lo que sea necesario para callar a la iglesia. Hoy día la pandemia ha servido de pretexto para que muchos que detestan el evangelio, que odian el evangelio, intenten callar, intenten que no siga predicando la iglesia de Jesucristo. Y han usado tal vez la pandemia como excusa. Pero la iglesia sigue adelante. A través de los tiempos, todo aquel que se ha levantado en contra de la iglesia está muerto. Dios lo ha castigado. No están ya, ni memoria de ellos queda. Y la iglesia sigue adelante, victoriosa, porque las puertas del infierno nunca prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Nunca nos podrán callar. 3. Jesús se detuvo y pidió que llamaran al ciego. Ellos obedecieron diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Versículo 49. Ten confianza, ten ánimo, levántate, te llama. Tan animadoras palabras que le están diciendo a Bartimeo en este momento, ¿no? Tan diferentes y contrastan con aquellas de: cállate, ya no sigas hablando, que hacía poco le estaban diciendo. Tal vez las dijeron otros, o tal vez los mismos que habían dicho antes cállate, y se arrepintieron de haber querido silenciar al ciego al ver que el propio Jesús lo consideraba digno de su atención. En todo caso, le hacen una invitación que sigue vigente en estos días para nosotros, para aquellos que estamos también buscando solución a un problema en nuestras vidas, para aquellos que a veces nos dejamos caer en el pesimismo, en la apatía, en la desesperación ante situaciones que nos agobian, que nos acosan, que parecen imposibles de resolver. Nos dice el Señor hoy: ánimo, levántate, el Maestro te llama. El Señor te llama hoy, mi estimado hermano, mi estimado amigo, a recuperar la paz que has perdido. Te llama el Señor a aprovechar su gracia para sobreponerte a tu miseria. Ánimo, levántate, Él te está llamando. 4. El ciego, dice la palabra de Dios en el versículo 50, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Versículo 50. Su respuesta
no solo es inmediata al llamado del maestro, sino entusiasta, animosa, alegre. Se levantó con la fuerza que él pudo sacar, porque probablemente este ciego no tenía de pronto esa agilidad que tendría un hombre normal, porque levantarse como se levantó, con esa fuerza, con ese ánimo, con ese entusiasmo, era algo sobrenatural, que solamente la voz de Jesús pudo conseguir en la vida de este hombre, en la vida de Bartimeo. Estaba ciego, sentado todo el tiempo, las piernas se debilitan, sin embargo, cobró fuerzas en este momento. Toda la fuerza que le fue posible recibir al percibir que estaba a punto de tener el encuentro más significativo, más maravilloso de toda su vida, un encuentro con el Hijo de Dios, encuentro personal que iba a cambiar ostensiblemente su vida. No duda, no pone pretextos. Bartimeo no se toma su tiempo para pensarlo, no quiere perder ni un minuto, sino que se pone de pie y arroja su capa y va al maestro. ¿Sabe? Este acto de arrojar la capa nos dice muchas cosas. ¿Por qué? Porque la capa era la posesión más preciada de un ciego. ¿Por qué es esto? Porque la capa en el día lo cubría del sol y del polvo del camino. Mucha gente pasaba en bestias levantando polvo, y si él no tuviera una capa con que haberse cubierto, se hubiera ahogado, se hubiera asfixiado, se hubiera muerto. Él se cubría con la capa, que era algo valioso para él. En la noche la temperatura descendía terriblemente en esta región y desciende todavía, y el frío era insoportable, y Bartimeo se cubría con su capa del frío también. Para el calor, para el frío, era abrigo, era su compañera, era algo que era inapreciable para él, pero él sabía, en el fondo de su corazón él sabía que ese que lo mandó a llamar era alguien con poder, un poder que le podía sacar a él de la lastimosa situación en que se encontraba, el Hijo de Dios. Y él no dudó, no vaciló, enseguida se levantó, arrojó esa capa diciéndole: capa, ya no te quiero más, no te voy a necesitar. Y se fue a la presencia del Señor. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso responder así al llamado del Señor, el llamado a consagrarnos a Él, el llamado a orar, el llamado a buscar su rostro, su presencia, y adorarle en espíritu y en verdad. Qué bueno tener esa disposición para responder al Maestro cuando Él nos llame a hacer lo que tenemos que hacer en su obra, como cristianos, como hijos de Él. ¿Sabe algo? Muchos de nosotros necesitamos tener un reencuentro personal con el Señor. Era obvio que este hombre tenía una necesidad que era notable, saltaba a la vista de cualquiera. Y cuando el ciego se le acerca, versículo 51, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Imagínese, preguntarle a un hombre ciego que está mendigando, que salta a su presencia, arrojando la capa que le servía de compañera y de protección. Preguntarle a este hombre: ¿qué quieres que te haga? Parece una pregunta muy obvia, una pregunta muy sencilla, de pronto una pregunta con burla. Muchos pudieran pensar eso, pero ¿sabe por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué preguntó? ¿A qué se debía esta pregunta? Porque Él, Jesús, nunca impone nada, ni siquiera una sanidad. Se nota su gran respeto por la libertad humana, por el libre albedrío. Él no podía violar eso. Y también cabe pensar que el Señor desea que el ciego se cuestione y diga qué es lo que realmente quiere, porque ¿qué tal que Él lo sana y el ciego enseguida le hace un reclamo al Señor y le pregunte: ay, Señor, ¿por qué me sanaste? Yo estaba allí muy cómodo, muy tranquilo, a la orilla del camino, junto al camino, pidiendo limosna, y la gente me respondía, me socorría. Ahora no tengo más que hacer, me toca trabajar. Yo no trabajaba antes, todos me ayudaban. Ya me fregaste, Señor. Ya eché a perder la vida. Ahora voy a tener que buscar un empleo, un trabajo. La pregunta del Señor invita al ciego y a cada uno de nosotros a plantearnos algunas preguntas. Primero, ¿qué quiero que el Señor haga por mí? ¿Realmente quiero, salir de esta situación? ¿De verdad lo quiero hacer? ¿Quiero
tener la solución a mi problema? ¿Realmente quiero que el Señor me sane ese rencor, ese odio que estoy muy a gusto con Él, con mi odio, con mi rencor, echándole la culpa a esa persona de todo lo que yo siento en mi corazón? ¿De veras quiere usted, mi estimado hermano, superar ese hábito, ese pecado que tiene en su vida? ¿O quiere conservarlo porque usted cree que de pronto le sirve, le conviene o que ya se acostumbró a él? Jesús lo puede todo. Para él no hay imposibles. Él lo puede hacer todo, cualquier cosa. Pero quiero permitírselo. Quiero que él lo haga en mi vida. Realmente deseo que él actúe, que él cambie, que él opere cambios en mi vida. El ciego respondió: Maestro, que recobre la vista. Y por eso digo que alguna vez él veía. Porque no hay nadie que quiera recobrar algo que jamás ha tenido. Uno recobra lo que fue de uno, lo recupera. Pero si hubiese sido ciego toda su vida, le hubiera dicho: no, Señor, dame la vista o quiero ver. Pero que recobre la vista, porque él sabía que el que estaba allí podía volverle a dar ese don maravilloso de observar lo que le rodeaba, de poder ver a la persona, el don de la vista. Y estas palabras, pronunciadas por alguien que no tenía buena la vista de los ojos, pero sí la del alma, nos animan a los que tenemos ojos físicos. En el caso opuesto, estemos con buena vista física, pero con los ojos espirituales ciegos. Hay mucha gente que tiene visión 2020 y ven clarito, pero sus ojos espirituales están nublados y no alcanzan a ver ni a un metro de distancia. Usted requiere, si está en esa condición, que está actuando mal, está en pecado, está ofendiendo a Dios con su vida y está diciendo que sirve a Dios, usted necesita tener un reencuentro verdadero con el Señor y que Jesús le abra los ojos del Espíritu y usted puede ver con claridad qué es lo que está haciendo con su vida y cómo está usted dañando su testimonio y está usted tejiendo una cadena que paso a paso le conducirá a la perdición eterna. ¿Sabe? En la palabra de Dios hay muchas invitaciones, no solamente a gente que no conoce al Señor, sino al pueblo de Dios, que se les dio muchas veces: venid ahora y estemos a cuenta, dice el Señor. Vengan y arreglen cuentas conmigo. Dios está siempre dispuesto a hacer un arreglo con el hombre. El hombre es el que está dispuesto siempre a darle la espalda a Dios. Y se quejan a veces, pero el que se queja debe saber y tener bien claro que lo que le pasa es consecuencia de su olvido, de su pecado y de no tener en cuenta a Dios en su vida. Lastimosamente así es. Es muy triste. Pero el hombre que olvida a Dios, Dios se aparta de él. Le da oportunidades muchas veces, pero si no las aprovecha, si siempre le da la espalda al Señor y vive como quiere vivir, deleitándose en su pecado, ofendiendo a Dios con ello, llegará un momento en que el Señor diga: no puedo más. Tú verás qué hace con tu vida. No te puedo obligar a que tú me ames. Tienes libre albedrío. Si tú te apartas de mí, es tu problema. Es bueno que le pidamos al Señor: Señor, reconozco que soy ciego espiritual. Veo bien físicamente, pero los ojos del espíritu están ciegos. Abre mis ojos espirituales, Señor. Trabaja en ello, opera mi vista espiritualmente para que yo pueda contemplar tu gloria y tu hermosura y se refleje en mí de verdad tu poder. Hazlo, Señor. 7 es el último paso. La última actitud que debemos asumir. La 6 fue cuando el ciego fue ante el Señor con una petición y reconoció que él necesitaba algo de Dios. ¿Sabe? El 7 dice San Marcos que Jesús le dijo al ciego, versículo 51, vete, tu fe te ha salvado. Y el ciego, dice la palabra de Dios, que recobró la vista. La vista que alguna vez tuvo tal vez en su juventud, en su niñez, y que quedaban recuerdos muy borrosos de ella, de las cosas que la rodeaban. Tal vez ya no recordaba bien el rostro de su familia, cómo era un árbol, cómo era la sonrisa de un niño. Pero ahora recobró esa vista y volvió a deleitarse con la maravilla de la creación que le rodeaba y que era todo obra de Dios. Y él glorificaba a Dios en su vida. Hay
en Marcos, versículo 52, donde dice que él recobró la vista, que él no se fue, sino que siguió a Jesús. Él no fue a su casa, él se fue con el Señor. Y no como estaba antes, dice el versículo 46, que estaba junto al camino mendigando. Ahora él estaba, mire, dice, siguió a Jesús en el camino, versículo 52. Ya no junto al camino, ahora estaba en el camino con Jesús. Hay mucha gente por ahí que está leyendo la Biblia, está orando, están yendo a la iglesia, pero están junto al camino, porque su vida de verdad no está bajo el control de Dios. Cuando usted abra su corazón y permita que Jesús de verdad lo controle y sus actos sean guiados por él, y usted deje de tener una doble vida, agradando al mundo y agradando a Dios, eso no es posible. El que se torna amigo del mundo automáticamente se convierte en enemigo de Dios. Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí es. ¿Estás con Jesús o estás contra él? Tu vida está haciendo algo que tú estás ocultando, o estás haciendo algo diferente a lo que Dios quiere para ti. Estás predicando una cosa distinta a la que estás viviendo. Es triste, pero el Señor todo esto lo toma en cuenta. Todo esto lo ve. Él no está ausente de lo que tú estás viviendo, lo que estás pasando en tu vida en este momento. Hermano, es que la luz que ya tenía Bartimeo en el corazón le subió, ¿verdad?, a los ojos. Ya se reflejó en los ojos, ya él podía ver también físicamente. Él logró ver lo que había intuido, lo que él presentía, y no quedó decepcionado. Como dije, nadie que viene a Jesús sale decepcionado, sale defraudado. Salió feliz, porque nadie, no está ninguno que haya tenido un encuentro con Jesús, no está decepcionado, no está defraudado, gozoso como estaba Bartimeo. ¿Te imaginas a Bartimeo después de tanto tiempo a oscuras? Lo primero que él pudo contemplar fue la luz del rostro del Maestro. Fue la primera visión que tuvo, la cara de Jesús frente a él. Qué glorioso, ¿verdad? Que ese recuerdo primero que tuvo, o esa visión primera, fue ver a su amado Maestro, al que le dio la vista, al que le ha dado la vida, al autor y consumador de la fe, al creador de él, frente a él, habiéndole sacado de las tinieblas en que estaba. Es algo maravilloso, ¿verdad? Creo que fue un recuerdo imborrable para Bartimeo. Lo primero que vio a Jesús, y después que lo vio, no quiso perderlo de vista nunca más, por eso lo siguió en el camino, se fue detrás de él. No como aquel joven rico una vez le preguntó, quería seguirlo, y le dijo: Jesús, vende lo que tiene y dalo a los pobres. Y él dijo, se fue, le dio la espalda, no pudo porque tenía muchos bienes. A Bartimeo no le importó, se arrojó la capa, que era valiosa para él. Cualquier cosa él la dejaría por el Señor. Y ahora que veía, quería estar siempre junto al Maestro, y le siguió en el camino. Hermano, ¿no será que de pronto en el transcurso de nuestra vida cristiana hemos perdido de vista al Señor y hemos puesto la mirada en otras cosas, en otras personas diferentes o en otros intereses? Son tantas las cosas que nos pueden apartar o nos pueden llevar a quitar la mirada de Jesús. Dinero, fama, nuestra capacidad personal, un título, un empleo, una persona. Pero no hay nada que merezca la pena que nos apartemos del Maestro. Nada en este mundo vale la pena que tú pierdas la salvación de tu alma por seguir a alguien o por hacer algo que Jesús no te ha mandado. Porque Él no justificará al injusto de ninguna manera. Somos justificados por la fe, los que hemos creído en Él y vivimos conforme a su palabra. Pero aquel que hace pecado, Él no justificará nunca al impío si no se arrepiente. Porque sería un Dios injusto si Él lo hiciera. Y Él es justicia, Él es justo. Mi hermano, la pregunta que haríamos al final, antes te quiero poner este ejemplo. ¿Es malo quitar la mirada del Señor? El que la quita se hunde, se pierde. ¿Recuerdas a Pedro? En una barca en el mar, tremenda tempestad. Los vientos, la oscuridad de la noche, las olas altas, el bramido del mar, el rugir del viento, y Pedro en la barca, y de pronto ven un hombre que viene caminando sobre las aguas, creen que es un fantasma, y cuando le preguntan si es él le dice: Pedro, el Señor, si eres tú, que vaya a ti. Y dice: ven a mí. Y Pedro salió de la barca en medio de tremendo oleaje y tremenda tormenta y comenzó a caminar sobre las olas. Empezó a andar sobre las olas.
Pero sabe, al poco rato de dar unos cuantos pasos, quitó la mirada de Jesús y la puso en el mar, en el viento, en la situación que estaba viviendo, en lo atemorizante de la tempestad, la oscuridad de la noche. Y cuando empezó a mirar lo que le rodeaba, se hundió, se estaba hundiendo, y tuvo el Señor que ayudarlo a salir, porque quitó la mirada del Maestro. Cuando uno quita la mirada de Jesús, empieza a hundirse en la situación, en los problemas de esta vida, en su propia miseria. Se hunde. Pero el que no la quita sale a flote y puede caminar a la presencia de su amado Maestro. La pregunta es, hermano mío, que me escuchas en esta mañana, ¿en qué estás poniendo tú la mirada? ¿O en quién la estás poniendo? ¿Valdrá la pena eso por lo cual has cambiado a Jesús? ¿Valdrá la pena? ¿Has hecho un buen cambio? ¿Has cambiado a Jesús de pronto por una mujer que no es tu esposa? ¿O has cambiado a tu esposo por otro que no te corresponde? ¿O estás viviendo una vida doble, pecaminosa ante los ojos de Dios? ¿Estás mintiendo? ¿Te encanta la mentira y la dices alegremente? ¿Estás abusando de aquel que está por debajo de ti aparentemente en posición económica o social? ¿Abusando del pobre? Pones a trabajar a aquel que es trabajador y le pagas injustamente porque te basas en que es hermano en la fe y necesita. ¿Lo estás haciendo? Si lo estás haciendo, tienes que darle cuenta a Dios. Y has quitado la mirada del Señor y la has puesto en otras cosas. Dios quiera, Dios permita que todo aquel que me escucha en esta mañana se mantenga firme con la mirada puesta en Jesús, porque es Él quien te salvó y es Él quien puede permitir hacer que de su mano llegues ante la presencia del Dios Padre y obtengas en su nombre salvación y vida eterna. Padre, te doy gracias en esta mañana por lo que has hecho en nosotros, porque yo sé que has cambiado muchas vidas, porque yo sé que esta palabra que me has dado nos ha puesto a todos a recapacitar, a pensar, Señor, en qué momento del camino perdimos la senda, en qué momento del camino quitamos la mirada de ti y la pusimos en lo que estaba al lado o en lo que nos rodeaba y dejamos de confiar en ti. Ahora, Señor, te pido que todo aquel que se salió del camino venga otra vez a la senda antigua, al camino perfecto, al camino marcado, Señor, por Jesús, y andar tras sus pisadas, en pos de Él, hasta la salvación y la vida eterna. Que de su mano, Señor, salgamos de esta vida un día y de su mano pasemos el umbral de la muerte y lleguemos ante la presencia de nuestro amado Salvador y Rey, y con Él nos gocemos por la eternidad. Gracias, Señor, porque sé que tú lo estás haciendo, cambiando vidas, cambiando corazones. Toca vida, Señor, en esta mañana. Ahora, Padre, sana al que está enfermo. Y queremos, para terminar esta predicación, orar por mi hermano Oscar Mesa. Dios mío, sana a Oscar. Contra todo pronóstico médico, Señor, levántalo. Tienes el poder de hacerlo. Padre, y te pido que tú le saques de esa situación que tiene, Señor, y que milagrosamente, porque tú eres un Dios de milagros, hagas un milagro, Señor, tremendo en su vida en este momento, y Él se levante de ese lugar con poder, completamente sano, para tu honra y tu gloria, Señor. Lo creemos. Y hay mucho pueblo doblando rodillas por Él en este momento. Creemos que está sano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Y recuerden que mañana lo esperamos aquí a las 6:30, la primera escuela dominical. Y la segunda a las 8:15. La tercera a las 10 de la mañana. La tercera es transmitida también virtualmente, pero las 3 son presenciales. Contamos con usted, no pierda la bendición. Dios algo tiene para usted en su vida el día de mañana. Bendiciones, hasta mañana.